¿Qué tenemos que saber con temas parásitos? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de los parásitos? Parásito definimos a todo ser vivo, vegetal o animal, que va a pasar parte de su vida o su existencia en general, en total, a expensas de otro ser vivo. Es decir, tiene dependencia a expensas de otro ser vivo. Por lo general, el otro ser vivo, es decir, la persona, en este caso el hospedador, normalmente o por lo general es más potente que el huésped. Ya hemos hablado, huésped nos referimos, en este caso, al germen. En este caso, específicamente el parásito. Entonces, por lo general es más potente que el huésped. Y en este caso, por lo general también, va causándole daño, pero no siempre. Hay casos donde no produce daño, entonces, causando daño o no, o en todo caso de manera inaparente, y de quien tiene una dependencia obligatoria unilateral. ¿A qué nos referimos cuando decimos obligatoria unilateral? Es que por un solo lado, normalmente tiene la dependencia. Bueno. Existen diversos tipos de parásitos. ¿Cuáles son los que tendríamos que conocer? El parasitismo obligatorio, cuando hablamos de obligatorio, facultativo, accidental, extraviado y errático. Cuando hablamos de los parásitos obligatorios, nos referimos a los que necesitan, a los parásitos que necesitan para vivir su vida parasitaria del 100% de nuestro hospedador. Este estado puede ser permanente, permanente estacionario, periódico o temporario. Tenemos los facultativos. Los facultativos son los que tienen capacidad de vivir, no necesariamente en el hospedador, pero en circunstancias favorables, no siempre, hacen una vida parasitaria. Tenemos situaciones donde que no corresponde, no el 100% se da una vida parasitaria, sino que cuando la circunstancia se presenta, actúa de manera parasitaria. El parasitismo accidental no es otra cosa que cuando la infección parasitaria se da en una forma ocasional, no constante, no siempre, no frecuente. El extraviado es, por ejemplo, parásitos, decimos extraviados, cuando son parásitos de los animales que de manera anormal pueden encontrarse en el hombre, ¿ok? De manera anormal, es decir, no se debe de encontrar en el hombre, sí son parásitos realmente, pero correspondientes a los animales, ¿ok? Y solamente de manera errática o anormal, en este caso, por eso llamamos extraviado, se suele encontrar en el hombre. El errático es cuando la localización del parásito en el huésped no es en el órgano o tejido habitual. Existen parásitos que son
específicamente de algunas zonas, pero dentro del huésped, estamos hablando del ser humano, ¿ok? Cuando dentro del propio ser humano no se encuentra en el órgano o en el tejido que habitualmente se encuentra. Y a esto lo llamamos parasitismo errático. Según su hospedador, podemos clasificarlo de la siguiente manera. Obligatorio son los que requieren necesariamente de una sola especie del hospedador para poder sobrevivir. En estos casos, la vida parasitaria se convierte en esto, ineludible. ¿A qué llamamos ineludible? Porque en estos casos, un segundito por favor. Bueno, les decía, ineludible. ¿Por qué? Porque necesitan, no existe de otra forma. Si no existe el hospedador, entonces no va a existir la vida parasitaria. Ejemplos de vida parasitaria obligatoria. Hablamos de la Ascaris en cerdo, la Toxocara canis, Ancylostoma caninum, eso hablamos bien de los perros, la Taenia solium y Taenia sanguinata en los humanos, y obviamente hay muchos más para hablar. Facultativos son los parásitos que pueden vivir sin el hospedador si fuera el caso. Los facultativos, como les dije al comienzo, nos referimos a los que pueden vivir sin necesidad del hospedador en otras circunstancias. ¿Por qué? Porque tienen capacidad de sobrevivir en otros tipos de condiciones. Dando ejemplos, tenemos a las moscas facultativas, las que producen miasis, amebas de vida libre, el Nematostrongyloides, tienen capacidad de sobrevivir sin necesidad de estar en un huésped en particular. En este caso, hablamos de que por ese motivo se los considera facultativos. Los incidentales o accidentales nos referimos cuando hablamos del hospedador que no suele ser el habitual, porque frecuentemente tendría que estar en el parásito en otras zonas, en otros hospedadores, pero podría ser también adquirido por, en este caso, el humano. El hospedador no es el que está habituado a ese parásito o el que le corresponde en sí. Ejemplos, el Bifidum caninum, parásito del perro que normalmente también, no normalmente, suele encontrarse en humanos. Solemos encontrarlo en humanos, pero que les corresponde a los animales. Pero debido a compartir con los animales, también puede ser adquirido por el ser humano. La Virofilaria immitis también, parásito de perro que puede ser localizado, parásito de perro que podemos ser también localizados en los humanos. ¿A qué se debe? Y ya saben, compartir estrechamente
con los animales, con el perro, por ejemplo, hace que el ser humano pueda adquirir este tipo de parásitos. Con relación a los ciclos de vida del parásito, tenemos los directos, monóxenos, que son aquellos en los que no es necesaria la presencia del huésped intermediario, los ciclos directos. Y ciclos indirectos en los que sí se necesita, a un huésped intermediario. Y oigan que hablamos de intermediario, no el definitivo. Huésped intermediario, recuerden estas palabras. Huésped intermediario. Entonces, cuando hablamos en relación al ciclo de vida del parásito, al ciclo de vida, en este caso solamente del parásito, ¿ok? Tenemos directos e indirectos. Directos necesitan directos, pero no necesitan un intermediario. Y los indirectos son los que sí necesitan un intermediario. ¿Para qué? Para poder completar su ciclo. ¿A qué nos referimos con intermediario o que necesiten o no necesiten intermediarios? Nos referimos a los parásitos que tienen que cumplir un ciclo. En los casos, en algunos casos pueden ser cortos, infectantes, o pueden ser largos, que van a necesitar un determinado medio, generalmente suele ser el suelo, para poder transformarse en un parásito finalmente infectante. El parásito tiene los ciclos, ¿recuerdan? Microbiología 1. Y para completar ese ciclo, suelen necesitar de intermediario, en algunos casos, mayormente el suelo, los que necesitan intermediario, mayormente el suelo, para poder de esa manera transformarse en infectantes. Y en los casos de ciclos indirectos, son los que necesitan de un huésped intermediario para completar. Y esto les obliga a los parásitos que la presencia del intermediario sea fundamental para poder hablar de la existencia de ese parásito si es que va a ser infectante. El huésped intermediario, si no existe, no existe infección. Ok. Algo que básicamente a través de microbiología 1 ya lo sabían, es que es el huésped. Pero lo vamos a recordar. El huésped nos referimos al individuo en el cual se aloja el parásito y le proporciona su subsistencia. Es decir, ¿qué le va a proporcionar nuestro huésped al parásito? No, nosotros nos corresponde hablar del humano como huésped. Si en este caso nuestro huésped es nuestro hospedador. Si en este caso nuestro hospedador es el humano, bueno, fíjense, los huéspedes serían los microorganismos. Tenemos los parásitos, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces, se necesita, ¿y qué es lo que le proporciona? El estímulo para su maduración hormonal. El estímulo puede ser un estímulo hormonal, puede ser alimentos, su maduración sexual, para su maduración sexual y su crecimiento y protección. Y denominamos huésped definitivo al que permite al parásito desarrollar las formas adultas y sexuales. Huésped intermediario, aquí está la diferencia, que ustedes vayan aprendiendo. Huésped, tenemos tres aquí. Huésped definitivo, huésped intermediario y nuestro huésped accidental. Denominamos huésped definitivo al que le va a permitir a nuestro parásito desarrollar sus formas adultas y sexuales. Le permite desarrollar su forma adulta y la forma sexual. Esta es la definitiva. La intermediaria, que es de la que hablamos, nos referimos al huésped en el cual no alcanza su madurez sexual. En este huésped solamente es un trampolín, es decir, una especie de factor necesario para poder así infectar. En muchos casos se convierte, obviamente, y por eso lo llamamos como sinónimo, el vector de nuestro parásito. En todo caso, le denominamos intermediario al que nos permite cumplir un fragmento del ciclo de la vida de nuestro parásito. No hace el ciclo completo, solamente un fragmento del ciclo de vida de nuestro parásito. Y huésped accidental, hacemos referencia, decimos huésped accidental, en el cual el parásito no reside comúnmente. No es frecuente, no es común que resida en este tipo de huésped. ¿Por qué no es común? Y por muchos factores. Entre ellos, no son dadas las condiciones adecuadas, no es un huésped que le proporciona condición adecuada para su desarrollo, por lo tanto no puede completar su ciclo evolutivo, pero es accidental porque debido a algunas condiciones se estaría desarrollando dentro de este huésped nuestra infección. Entonces, técnicamente, una condición necesaria es el hecho de que posea la situación adecuada para poder desarrollarse en nuestra infección. Bueno, el ejemplo clásico es el que hablamos recién, donde que nuestro huésped intermediario, son estos, fíjense, los que están en color azul, el huevo es digerido por los animales, otra vez esto es excretado,
Este sería su ciclo. Y nuestro intermediario es uno de los animales y el definitivo, donde da su forma infectante, de aquí, por ejemplo. Pero también esto puede ser ingerido por el ser humano y ser desarrollado en el huésped. Nuestro huésped definitivo son los que están en color rojo. Todo lo que está aquí es donde se dan la forma larvaria, parásito adulto, etc. Y en donde damos en forma de quiste de huevos, este es de perro, quiste, se absorbe. Y esto es nuestra forma intermediaria. Es decir, estamos usando a dos huéspedes para que se pueda completar el ciclo de vida de nuestro parásito. Y es a ello donde que le llamamos que existe o se necesita de nuestro huésped intermediario. ¿Para qué? Para así poder completar este ciclo de vida de nuestro parásito. Necesita de un fragmento de huésped intermediario y también le necesita a su huésped definitivo, donde da cierto tipo de formas del parásito. Y para ello hablamos de las tres básicas, elementos fundamentales, el agua, el suelo y la condición geográfica y climática, que se necesita para que se dé el desarrollo de nuestro parásito. Vamos a ver, hay personas que ingresar, vamos a mirar de nuevo. Ahí está. Les decía entonces, relación tema medio ambiente. El medio ambiente no es otra cosa que no, o hablamos de la relación que tiene con el huésped y el parásito y que puede obviamente ser es obviamente un factor importante o determinante para que exista o no la infección, la enfermedad por los parásitos en general. El medio ambiente es fundamental, por eso hablamos de nuestro ciclo, nuestros tres elementos, el huésped, el agente y el medio ambiente. Esto es fundamental para la subsistencia. Sin el agente no hay infección y sin el huésped tampoco. Pero el medio ambiente juega un papel preponderante, un papel importante para esta situación. Ok. El suelo, fíjense, ¿por qué motivo decimos que es importante? Porque el suelo es quien nos va a determinar nuestra parasitosis, mayormente en los casos de la helmintiasis. ¿Por qué? Porque nuestro suelo se va a comportar, el suelo, fíjense, el suelo va a actuar como huésped intermediario. El suelo va a actuar en este caso como un huésped intermediario. ¿Por qué? Porque el suelo es quien va a recibir las heces o las aguas contaminadas. Va a contener o va a poseer nuestro suelo los parásitos en uno de los estadios no infectantes. El infectante se va a dar dentro del organismo del huésped definitivo. ¿Ok? Y el suelo también le va a ofrecer condiciones de desarrollo, es decir, lo que necesita
para que pueda mantenerse en ese estadio no infectante y así obviamente poder ingresar en el cuerpo de nuestro huésped definitivo para determinar o cumplir su estadio infectante sexual. ¿Ok? Y de otra forma también, determinando nuestro tiempo para que se puedan transformar en ese estadio infectante. Pero, ¿qué es lo que nuestro suelo aporta? ¿Qué es lo que nuestro suelo aporta? Le aporta humedad. Ojo, el suelo nos aporta humedad, el suelo nos aporta la consistencia y obviamente lo que nos nutre la composición, sería humo, arcilla, etcétera, la composición del suelo. O sea, estos tres factores en el tema suelo son fundamentales. Temas de exámenes. Dijimos humedad, consistencia, fíjense, la composición. El agua, cuando hablamos de parásitos, el agua nos actúa como vehículo diseminante, es decir, nuestro vector. ¿Ok? Y también el agua se necesita para que el parásito pueda completar parte de su ciclo biológico y así terminar alojándose en el huésped intermediario o en todo caso el huésped definitivo. Y fíjense, nuestra agua contaminada, el agua contaminada, que en muchos casos, y recuerden que hay muchos países del mundo que no cuentan con agua potable, es decir, agua tratada, e ingieren agua contaminada. Hay muchas partes del mundo que se ingiere el agua contaminada, que agua no tratada. Bueno, en todas partes, agua contaminada en sí no podemos ingerir aquí mismo, ¿verdad? Pero agua no tratada, perdón, agua que no es tratada, la cual obviamente va a estar contaminada. Y contaminada de diferentes maneras. Condiciones geográfico-climáticas, la humedad, las lluvias, la temperatura, la vegetación, la latitud, etcétera. Todo esto puede dar dos situaciones. Favorecer o en todo caso entorpecer. Favorecer es cuando obviamente las condiciones son adecuadas y le permite cumplir parte de su ciclo a nuestro parásito. Y entorpecer es cuando las condiciones no son las adecuadas, por lo tanto, no se puede dar, ya sea completamente o parcialmente, el ciclo de nuestro parásito. Entonces, el desarrollo de este parásito, el desarrollo de los vectores del parásito, los reservorios animales, tienen una distribución geográfica y por ello la parasitación puede ser conocida acorde a la situación o la condición geográfico-climática. No es lo mismo zonas húmedas que zonas cálidas que no favorecen la presencia de muchos parásitos. Y otro punto importante, ¿cómo es que ingresan los parásitos en el organismo?
Esta situación de pandemia actual, habíamos hablado de que muchos microorganismos este, condicionan la vida humana. Y fíjense que para decir que un simple virus, una simple bacteria, un simple parásito pudiera condicionar la vida, el actuar del ser humano a nivel mundial, pareciera ser hasta tonto, pero no. Nuestro virus del COVID-19, SARS-CoV-2, ha condicionado actualmente la vida del ser humano. Ya casi nadie ingresa en un supermercado, en una loya, sin haberse lavado previamente las manos. ¿Ok? Digo casi porque igualmente siempre hay lugares donde que sí existe, ¿verdad? Entonces, nuestros portadores de infección actualmente ya les puedo asegurar que ha disminuido muchísimos tipos de infecciones, muchas clases, muchos tipos de infecciones al modificarse el actuar humano y por fin para tocar, por ejemplo, cosas comunes como ser los hierros, las barras de sostén en los colectivos, en los buses, en los trenes, ya las personas están con las manos un poco más higiénicas, cosa que antiguamente no, con las manos bastante cochinas, bastante sucia, es que teníamos la manipulación de objetos comunes. La misma cosa en los supermercados, la manipulación, fíjense, uno va y elige las verduras que va a utilizar para la compra, en los casos de verduras, manipulando las verduras. Y es allí donde también se adquiere la contaminación a través del agua, el suelo, la comida, los propios portadores de la infección. En muchos casos, los animales de compañía, los insectos, claro que no insectos de compañía, ¿verdad? Pero sí, los insectos. Y como les dije, los materiales de uso común, de espacio común, por ejemplo, el dinero, es manipulado, muchas veces actúa como nuestro vector para poder diseminar las infecciones parasitarias. Y estos son los mecanismos por los que los parásitos pueden ingresar a nuestros organismos. Repito, la condición de vida actual modificada ha aumentado un poquito, la higiene, por lo tanto somos un poco más limpios, ya nos lavamos las manos antes de, en vez de estar diseminando por ahí. Lo cual es la parte buena de este COVID que nos dejó, o lo que nos deja. Nuestras formas parasitarias existen bastante. Vamos a empezar a hablar uno a uno de las localizaciones frecuentes de algún tipo de parásito y las localizaciones infrecuentes de otros parásitos. Ahora, ¿cómo prevenir? ¿Cómo podemos prevenir la parasitosis? Diferentes formas. Y esto es algo que ustedes como médicos, los que van a terminar la carrera, y los que no igual, claro que tienen que saber, es una cuestión de general. ¿Cómo podemos prevenir? Lo que les acababa de decir, el lavado de las manos con agua limpia, jabón, antes de preparar alimentos. Y ahora que el lavado de manos está en auge, está como una cuestión obligatoria,
Y es bastante correcta. Ojalá eso se mantenga ya de por vida a nivel mundial, lo cual disminuirá las infecciones parasitarias. Es más, si se llevara a cabo tan correctamente como debe ser, les aseguro que muchas infecciones hasta casi desaparecerían. Si todo el mundo fuera limpio, higiénico, se lavara las manos, muchas infecciones no se diseminarían a nivel mundial. ¿Ok? Bueno, pero no solamente para el ingreso del local, sino que para el propio hecho de manipulación de los alimentos antes de ingerirlos. Un altísimo porcentaje de las personas no se lava la mano para tocar su alimento antes de ingerirlo, antes de meterlo a la boca. Y obviamente es la vía de ingreso. El propio hecho de limpiar o lavar las frutas y verduras o los vegetales antes de consumirlos o antes de, o sea, para poder manipularlos y cocinar o prepararlos para la ingesta. Preferiblemente el hecho de ingerir agua potable. ¿Por qué resalto la palabra preferible? Porque hay lugares en el mundo donde no tenemos agua potable, lugares que carecen de ese servicio básico. Y al carecer, al no tener agua potable, por lo menos o mínimamente, es sugerible hervir antes de consumir el agua. Ponerla al fuego, creo que fervir, le dicen en portugués, hervir antes de consumirla. También ayuda al hecho de la alimentación balanceada, evitar el consumo de alimentos que no se donde no garantizamos las condiciones higiénico-sanitarias. Hay situaciones, como bien les había dicho, donde que los alimentos que uno quiere comprar en la calle no están debidamente protegidos. Recuerden cuando hablamos de que el propio polvo puede ser un vector para transferir una infección, una bacteria. Entonces, si no está debidamente protegida o no tenés garantía de que la persona que la haya preparado sea una persona higiénica, entonces no consumir alimentos en las calles. Es por frecuencia ver o saber que las propias personas que venden los alimentos en la calle no se están lavando la mano, suelen ir al bañero sin lavarse la mano y te están manipulando el alimento que te van a entregar con esa mano contaminada y tú la estás ingiriendo. Por lo tanto, otra fuente de ingreso es debido a ese tipo de falta de higiene. En los casos, obviamente, es bastante necesario mantener los pisos y las paredes limpias y secas. Obviamente, como todos los lugares, todas las partes de la vivienda, es decir, de la casa. Y el manejo y disposición adecuada de las excretas, es decir, de los desechos y también de nuestro propio bañero. Fíjense o recuerden que existen lugares en el mundo donde tenemos letrinas sanitarias que no están debidamente manejadas. Y el manejo de todo eso de manera correcta evitará la infección por la parasitosis. Perfecto. Preguntas que dice aquí, vamos a entrar en la caja de mensajes. ¿Dudas, preguntas? Buen día a todos, sí. ¿Qué dice aquí? La gente de la universidad, sí. Esto se debe, ya saben, debido a algunas personas, mensaje de la facultad. Bueno, preguntas, dudas, no. Seguimos. Bueno. Vamos a cambiar, un segundito. Esperan un segundo, voy a cambiar de diapositiva.